Si no puedes ganar un discurso mediante la lógica, recurrís a antagonizar al oponente, clasificar lo que dijo como un discurso de odio y demostrar que es una mala persona. Después, mágicamente, todas sus ideas desaparecen. Buenos días, damas y caballeros. La moción, como ya les dije, es: esta Cámara cree que las restricciones a los discursos de odio causan más mal que bien. Como antes de comenzar el debate, es importante definir el término discurso de odio. Un discurso de odio es una manera pública de expresar desagrado de forma amenazante o abusiva a un grupo particular, ya sea religioso, sexual, político o minoritario, con el objetivo de causar daño y fomentar la hostilidad hacia ese grupo. También es importante aclarar que un discurso de odio es un término legal abierto, porque odio es una emoción que no se puede definir fácilmente. Hoy en día estamos debatiendo porque después de haberse implementado restricciones sobre el discurso de odio en varios países, la gente está cuestionando si en verdad existen estos beneficios o si en verdad trae más perjuicios para la sociedad. Como la de la proposición, vamos a probar que trae más perjuicios para la sociedad, incluyendo para las minorías y para la sociedad en conjunto. Y vamos a demostrar esto a través de 3 argumentos importantes. Primero, las apariencias engañan. Segundo, los límites difusos. Y tercero, inefectividad. Comenzando con el primer argumento. Las apariencias engañan. Cuando una persona no puede hablar, no puede expresar sus sentimientos, ¿qué hace? Recurre a otros métodos para expresar lo que siente. En muchos casos, estos otros métodos son más violentos. Esto podemos ver que ha sucedido históricamente en varias ocasiones, como el movimiento de los derechos civiles de las mujeres, como la primavera árabe, más recientemente. Entonces podemos ver como la acumulación de rencor en estas personas causa tensiones. Es una bomba de tiempo que crece y crece hasta que eventualmente explota en un conflicto bélico. No, gracias. Que no te da ningún beneficio para nadie. Ahora vemos más ejemplos como esto sucedió con discursos de odio y específicamente por las restricciones. Podemos ver que en Kenia, en 2008, una autoridad determinó que debido a las restricciones de odio, a las restricciones a los discursos de odio, sucedió un genocidio que mató a 1.700 personas, que pudo haber sido fácilmente evitado si no fuera por estas restricciones. Acá podemos ver claramente que trae perjuicio. Otro ejemplo más famoso, podemos ver que en Gran Bretaña, en el 65, se implementaron las restricciones al discurso de odio. ¿Y qué pasó? La década más racista de la historia británica. Había asesinatos, apuñaladas. No, gracias. El racismo estaba en las instituciones públicas. Podemos ver cómo esto no beneficiaba a nadie absolutamente. No, gracias. Ahora, ¿qué pasó después en Gran Bretaña? Sacó estas restricciones y ahora cambió. ¿Por qué cambió? Por los cambios sociales que tuvo. Porque las minorías se levantaron y se defendieron con ayuda de otros grupos. Así que podemos ver cómo las restricciones ocultan el problema. Como en un momento lo tomo. Ocultan el problema. Silencian el odio. El odio sigue existiendo. No lo están resolviendo, lo están silenciando simplemente. Sí, por favor. ¿No crees que esa solución está cada vez más lejos si tenemos un odio que se propaga cada vez más y más, dejando que se haga con estos discursos de Entiendo su punto, pero ¿cuál es la alternativa? Dejar que el odio se calle. No hables más. Cuando una persona no habla, no es que va a parar de odiar. El odio sigue existiendo. Hay que atacar el odio. No, gracias. Hay que resolver el problema de raíz. No podemos simplemente intentar callar el problema superficialmente para que no aparezcan en las noticias. Va a parecer igual, el odio sigue existiendo, hay que resolverlo de una vez por todas, porque si no, esto no se resuelve. Así podemos ver cómo las apariencias engañan. En ese punto. No, gracias. Ahora yendo al segundo argumento de límites difusos que viene a lo que mencioné previamente, que el odio es una emoción, es un sentimiento. ¿Cómo puedes definir odio? Si yo digo algo sin odio y una persona interpreta como odio, ¿quién está correcto? Si yo ofendo a alguien sin intención, ¿esa persona está correcta o yo estoy correcto? ¿Quién es un discurso de odio? ¿Sí o no? Podemos ver cómo esto es imposible de determinar, porque es una emoción y un sentimiento que no se puede definir legalmente. ¿En ese punto? No, gracias. Como no se puede definir fácilmente, se puede manipular, que claramente, ¿quién define que es un discurso de odio? El gobierno. Así que el gobierno puede decir si un discurso es de odio o no. ¿Qué pasa cuando la posición del gobierno está hablando? Claramente el gobierno va a preferir decir que es un discurso de odio y va a tomar esa iniciativa y va a decir: uy, qué conveniente que tengo, puedo definir que es un discurso de odio y puedo hacer que este discurso sea penalizado. Qué fácil, ¿no? Así sacamos la posición. Entonces podemos ver cómo el gobierno tiene poder, esto se puede manipular, se puede malinterpretar de cualquier método. Así podemos ver cómo todo depende de la percepción. Como todos sabemos, el vestido ese que salió en no sé cuántos colores, todo depende de la percepción de cada individuo, así que podemos ver cómo no se puede definir fácilmente en pocas palabras. Resumiendo, podemos ver que las restricciones de odio no traen beneficio, fomentan la violencia, la manipulación y no resuelven el problema de raíz en ningún método. Así que hemos probado el criterio precisamente por estos dos argumentos y por el que va a desarrollar mi segunda oradora. Y por eso creemos que, aunque las restricciones para el discurso de odio tengan buenas intenciones, el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones. Muchas gracias.
dejando en claro con la siguiente aclaración que los discursos de odio promueven necesariamente la hostilidad y la violencia. Lo que la proposición deberá aprobarnos hoy es que restringir los discursos de odio traerá más perjuicios que beneficios para las minorías y para la sociedad en su conjunto. Dividiremos nuestro caso en tres principales argumentos. Legitimidad, primer argumento. Segundo argumento, en acción, sobre eficacia, que los proveeré yo. El tercer argumento, la balanza, será expuesto por mi segunda oradora. Para empezar con mi discurso, primero refutaré y luego expondré mi caso. En primer lugar, sobre la refutación. Hablaron sobre la posible manipulación, pero también dijeron expresamente que eran discursos contra las minorías o contra un tipo de discurso específico. Entonces no entraría o no habría lugar para una posible manipulación de llamarlo odio por parte del gobierno. Sí. Pero como claramente dijimos que la institución que va a marcar que es un discurso de odio es el gobierno y puede decir, bueno, nosotros somos una minoría, bueno, lo que la oposición está diciendo es un discurso de odio. Entonces claramente vemos como los límites difusos de la definición llegan a esta manipulación. Se refiere, a minorías que podrían atacar no por su idea de ideología en cuanto a gobierno, sino a una clara situación racial, sexual, de género, y eso no hay lugar a discusión. Ustedes son los que están llevando una posible manipulación. Después, yo pregunté que si no se hubiese restringido, si no se hubiese expandido, y el primer orador no me hizo una respuesta, me dijo cuál es la alternativa. Pero sea lo que sea cual sea la alternativa, y ellos son los que la tienen que proveer, siendo que están diciendo que hay que no están proveyendo una solución de fondo, tan solo están hablando de restringir, de no restringir. Pero bueno, ellos son los que tienen que responder cuál es la alternativa, y sea lo que sea, nosotros creemos que hay que encontrar la alternativa teniendo restricciones antes y de por medio, porque si evitamos la propagación. Después, nosotros justamente no queremos esconder, sino que solamente queremos concientizar a la sociedad, queremos concientizar a la sociedad, pero teniendo en cuenta que estos discursos tienen que estar limitados de algún modo para que no se propaguen. No, gracias. Después me gustaría, justamente en línea de esto, mencionar en cuanto a esto de que no se propague, España. En España, cuando se limitaron los discursos de odio, crecieron las denuncias. Pero no crecieron las denuncias porque hubiese más odio en la sociedad, sino porque la gente se concientizaba. Entonces tenemos a la proposición que habla fuera del control y solo vivir con el odio esparciéndose, y nosotros justamente les decimos que no queremos vivir en el odio. ¿En ese punto? No, gracias. Bueno, pasando al primer argumento, legitimidad. Es cierto que hay un derecho a expresarse, como dijo el primer orador, que está limitado, pero eso es algo que contempla el Pacto de San José de Costa Rica. El derecho a no ser agredido, cree la oposición, va por encima de esto. Pero señor... No, gracias. Todos los derechos tienen sus límites, y el derecho a estar en paz, de no ser agredido, no ser discriminado, va por encima. En todos los casos, no gracias. Y además, la oposición no está pidiendo que se callen las ideas, tan solo está pidiendo que sea de una forma mejor, o que se busquen otros métodos, pero no con este odio propagándose. No gracias. La agresión nunca es tolerable, el ataque tampoco, y no vamos a aceptar la promoción del odio ni como modo para vivir. Queremos la concientización, no solo las restricciones. Después, nosotros creemos que es el deber del Estado justamente atacar esto, pero obviamente con las restricciones. ¿Y cuándo va a actuar el Estado si se escuda en esto de no restringir? ¿Cuándo ellos van a proveer una alternativa? ¿Tan solo cuando se llega a matar? ¿Cuando sea demasiado tarde? Pasando a un argumento en la práctica, nosotros decimos que hay que concientizar con estas restricciones para evitar que se propague. Y esto déjenme decirles que ha sido efectivo. Por ejemplo, en Canadá teníamos a que obviamente el odio está bajando, teníamos a un profesor antisemita que le daba clases a sus alumnos con antisemitismo. ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Dejar que esto pase? ¿Dejar que lo siga atacando? Estaba el derecho de cada alumno a no ser discriminado. El impacto a limitar se consideró que no era tan severo como sus enseñanzas. Es necesario restringir a veces, hacer valer el derecho de la gente a no ser discriminado. Si no hacemos nada, tan solo se propaga el odio. Si actuamos y restringimos el discurso de odio, el odio baja, y recién ahí podemos hacer algo para atacar la concientización atacar con la concientización que se necesita. Entonces, porque creemos que es mejor prevenir que curar, creemos que finalmente esta que estamos en va a caer. Muchas gracias.
caballeros, honorable oposición. La proposición ha comenzado a contestar aquí, con un fuerte caso, la pregunta central que nos reúne a debatir hoy. ¿Generan verdaderamente más beneficios que perjuicios para las minorías, pero también para la sociedad en su conjunto, las limitaciones a los discursos de odio? Firmemente creemos que no. Primero, no, porque las apariencias engañan. Segundo, no, porque los límites difusos dificultan la implementación de una medida que sea efectiva. Analizaré ahora la manera en la que la oposición abordó el caso, comenzando por refutar sus argumentos, siguiendo con algunas preguntas que solicitamos contesten y finalmente contestando algunas dudas que han quedado sueltas a lo largo del debate. El primer argumento se basó en la legitimidad, en el rol del Estado de proteger y defender a sus ciudadanos. Sin embargo, fallan en hacer el vínculo entre cómo esas restricciones efectivamente logran proteger a la sociedad, mientras que nosotros, como equipo proposición, demostramos que no son efectivas, que el Estado con estas restricciones no logra proteger a su pueblo. No, gracias. Se basaron en el ejemplo de Canadá, que no solo es un país extremadamente desarrollado y por tanto no podemos decir que las mejorías fueran efectivamente por las restricciones, sino también por una serie más de factores que existen en la población de Canadá, mientras que nosotros mencionamos al menos 4 ejemplos: la primavera árabe, Kenia, Gran Bretaña y luego yo seguiré con Venezuela. El segundo argumento no fue desarrollado, por tanto no puedo refutarlo. Preguntas que se hicieron al equipo de la proposición. Se nos habló de la manipulación. Se nos criticó que nuestro ejemplo de cómo un gobierno podía manipular los discursos de odio no aplicaba supuestamente la definición. Sin embargo, déjenme recordarles su posición, que mencionamos discriminación y discurso de odio contra grupos políticos, léase oposición, pero también contra cualquier demográfico en particular, que podría también ser un grupo opositor. En ese punto... No, gracias. A su vez, se nos preguntó reiteradamente cómo no restringir algo no va a llevar a su expansión. Quiero contestarles a esto con teoría, el mercado de ideas. Procederé a desarrollarlo con más detalle a lo largo de mi tercer argumento. A su vez quería detallar que no es nuestro rol como proposición proveer una solución. Y a su vez mencionar nuevamente el ejemplo de Gran Bretaña. No, gracias. A su vez quiero preguntar, ¿cómo restringir no sería ocultar? Y a su vez también, y perdón por la reiteración, ¿puedo contestar? no, gracias, que definan cómo restringirían, porque tenemos países como Venezuela en los que esa restricción al discurso de odio es muerte. Señoras y señores, en los últimos días 5 adolescentes han muerto en Venezuela por ser opositores. Y recordemos también, un intendente está preso por esa misma razón. Claramente la manipulación que convenientemente decidieron no mencionar. Antes de continuar. Bien, no, gracias. El cierre de esta refutación me da pie para una nueva pregunta. ¿Hasta qué punto fue capaz la oposición de construir un caso fuerte y de sembrar la duda razonable? Habiendo estimado así el caso de la oposición, continuaré con la reconstrucción de nuestro propio caso, que por supuesto se mantiene en pie. Nuestro primer argumento se titulaba "Las apariencias engañan". ¿Y qué afirmamos, qué comprobamos? Que ese odio reprimido explota por otros lados, que no se queda dentro del individuo y que estas explosiones externas, esa bomba del tiempo, incluye por supuesto la violencia. Kenia, Gran Bretaña, el movimiento de derechos civiles, la primavera árabe. Falta una solución real y le demandamos a la oposición que la provea. Pero sin embargo usted está en desacuerdo. Entonces lo que usted está diciendo es que nosotros estamos restringiendo, estamos ocultando este sentimiento, pero por eso nosotros debemos avalar el odio en la sociedad. No, por supuesto que no debemos hablar el odio. Si hubiese escuchado atentamente mi discurso y obviamente también mi compañero, hubiese comprendido nuestro odio hacia el odio precisamente y la necesidad de frenarlo. A su vez, el segundo argumento habló de los límites difusos que son imposibles de eliminar y de marcar, que son naturales. Y nuevamente traigo a colación el ejemplo de Venezuela que oportunamente mencioné. Estos argumentos prueban que A. Las restricciones no solucionan el problema, B. Son perjudiciales. Entonces, la proposición construyó un caso fuerte, siendo capaz de cumplir con su carga de prueba. El último, pero no por eso menos importante argumento, se titula inefectividad. En una primera capa de análisis, podemos decir que el modelo presentado por la oposición hace decrecer el número de discursos de odio, pero el problema que estos acarrean no desaparece. Y profundizando más el análisis, debemos también tener en cuenta la imposibilidad de regular estos discursos, que en un 40% de los casos sean a través de Internet y de forma anónima. Pero a su vez, como mencionaba anteriormente, incluso la teoría nos da la razón. El mercado de ideas aplica perfectamente. Es una teoría que afirma que la verdad emerge de la competencia transparente y pública de todas las ideas. Entonces así, a largo plazo, obtendríamos una solución real, acompañada de concientización y educación. En síntesis, incluso asumiendo que las restricciones fueran
fueran beneficiosas y que solucionaran el problema, hemos comprobado que estas dos suposiciones son incorrectas y también que las restricciones son inefectivas a la hora de solucionar el problema. Como hemos dicho, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Muchas gracias. Nosotros estamos completamente de acuerdo que las ideas deberían ser transparentes y públicas. Nosotros también estamos de acuerdo que deberían ser sin odio, que esta gente que quiere expresar sus ideales debería hacerlo de una manera respetuosa e integradora. Y por esa razón nosotros firmemente creemos que en la moción esta Cámara cree que las restricciones a los discursos de odio causa más daño que bien debe completamente caer. Buenos días, señores y señoras, miembros de la proposición y jurado. En el día de hoy lo que estaremos haciendo será refutar todos los puntos dados por la proposición, después responderé la pregunta que dijo la segunda oradora. Resumiré lo que hemos dicho en todo el debate para demostrar cómo firmemente esta moción va a caer. En primer lugar, comenzaré por aclarar nuevamente que ningún derecho es absoluto por el Pacto de San José de Costa Rica. Por eso mismo, esto es completamente legítimo. Restringir la libertad de expresión para el bien de toda la sociedad es completamente legítimo, de ser beneficioso, que expandiré luego. No, gracias. Por esas mismas razones, nosotros también creemos que hay que poner en la balanza. El contrato social decía que a veces hay que dejar ir ciertas partes de nuestra libertad por el bien común. Eso es lo que nosotros creemos. Hay que dejar ir cierta parte violenta y agresiva, que es lo que están defendiendo, no gracias, es lo que están defendiendo ellos por el bien de toda la sociedad, por el bien de que todos nosotros, nuestros hijos, las nuevas generaciones por venir, no vivan en odio, no vivan siendo rodeados de gente que los va a criticar, sino que no solo va a criticar, los va a agredir, los va a tratar mal solo por tener una idea diferente, solo por ser un grupo minoritario. Por eso nosotros creemos que ellos se deben expresar, pero de una manera respetuosa, de una manera que los integre, que haga la sociedad engranar a toda junta. Entonces, En ese punto. sí, por favor. O sea, la oposición cree que a través de limitar el odio, ¿lo van a eliminar? Eso lo expandiré, eso lo iba a expandir más adelante, pero ya que lo apunta, lo que nosotros creemos es que esto no se tiene que limitar. Nosotros estamos llevando a esta gente que tiene estos fuertes sentimientos hacia otros grupos, a demostrarlo, pero a demostrarlo de una manera que las integre, que integre a estos grupos más chicos, que integre a estos grupos que están siendo, que están siendo discriminados. Nosotros queremos que demuestren sus ideas, que las hablen, que sean transparentes y públicas, solo que no, que sin odio, que sea con respeto, que sea con integración. Entonces, ellos, algo muy importante que dijeron es cómo se va a intentar lidiar con estas ideas si están siendo acalladas. Nosotros no queremos acallarlas. Y además, pongamos un ejemplo. En el 2001, un partido político del País Vasco, que se llamaba Henry Batzuna, fue legitimizado, y este era un partido separatista, no solo que eso, sino que era terrorista. Y con esta misma razón, con lo que está presentando la proposición, ellos lo legitimizaron. Lo único que hizo este partido fue usar sus derechos y su legalidad para seguir haciendo ataques terroristas. Para seguir haciendo lo mismo, solo que ahora legitimizado. ¿Cómo terminó? En el 2003 se volvió a proscribir el partido político. No, gracias. Entonces, se dice que esta no es la solución. Se dijo que esta no es la solución. Sin embargo, nosotros firmemente creemos que primero hay que parar de que este odio se esté acabando. No, gracias. Que se siga siendo un monstruo, que siga estando la sociedad de una manera permanente y que se convierta en algo que nosotros vemos en el día a día. Eso es lo que la oposición quiere. No, gracias. Entonces, nosotros no creemos en el absolutismo, sino que creemos en que todo el mundo puede demostrar sus propias ideas, solo de una manera que respete al resto. Entonces, prosiguiendo con mi argumento, mi primer orador ya te explicó cómo esto es completamente legítimo y además cómo es eficaz aplicarla, cómo esto verdaderamente reduce el odio. Ahora yo expandiré mi argumento sobre la balanza. En primer lugar, los perjuicios de estos discursos de odio. Porque es muy importante aclarar por qué esta manifestación de ideas es tan negativa para la sociedad. En primer lugar, el odio es antidiálogo. El odio es completamente antidiálogo. Entonces lo que estamos haciendo es limitar el respeto de ideas, a crear una falta de diversidad en la sociedad. ¿Por qué? Porque las ideas minoritarias, las ideas discriminadas, no aparecen. ¿Por qué? Porque son odiadas. Entonces la gente tiene miedo de mostrarlas. La gente se siente completamente reprimida por estos grupos mayoritarios. Entonces estamos además promoviendo la violencia.
y la discriminación. Y eso es algo que la oposición no quiere en la sociedad. Entonces, pongamos un ejemplo, el ejemplo del debate. Imagínense por un minuto qué pasaría si en este debate la proposición y la oposición estarían agrediéndose, insultándose, tratándose mal, tratándose con odio. ¿Cómo resultaría esto? ¿Cómo votarían, jueces, ustedes? Sería imposible llegar a una concesión buena entre nosotros dos, entre las dos ideas contrarias que tenemos. Es completamente imposible. Además, la sociedad se va a excluir, se va a dividir completamente. Chavo a la tolerancia, al respeto y la igualdad. Además de que se va a propagar en algún momento la violencia. Y los beneficios de estas restricciones sociales: hay un mejor clima de cohesión, un respeto, se promueve la paz y se garantiza el derecho a la gente a salir a la calle y no ser discriminada, no ser agredida. Y por eso nosotros creemos que es mejor prevenir que curar. Muchas gracias. Señoras y señores, ¿qué es lo que acabamos de escuchar de la segunda oradora? Nos acusó de que probablemente la proposición podía haber hablado con discursos de odio. ¿Qué es lo que prueba? Que hay límites difusos en qué es un discurso de odio. Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Una autoridad como un gobierno puede muy fácilmente determinar un discurso de su oposición como un discurso de odio. Si chicos y chicas de 16 años lo están haciendo, imagínense un gobierno. Buenos días, señoras y señores. A lo largo de este debate vimos claramente cómo el debate se cristalizó en 3 puntos de contención. El primero siendo legitimidad, el segundo siendo beneficios y el tercero siendo efectividad. A lo largo de este debate, la proposición pudo sostener su carga de prueba, que era probar que las restricciones de discursos de odio traen más perjuicios que beneficios. Y la oposición falló en sembrar duda razonable a lo largo de su debate. Y esto va a ser demostrado en los 3 puntos de contención. Ahora, comenzando con el primer punto de contención, que es legitimidad. Comencemos. ¿Qué es lo que la proposición se paró hoy en día y nos habló? Que el odio es un sentimiento. ¿Y qué es lo que sucede si esto es un sentimiento? Que estamos abiertos a las interpretaciones de la población. Estamos abiertos a que una comunidad como la comunidad LGBT reciba la religión de los protestantes, como sucedió en Gran Bretaña, como un discurso de odio. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucede es que dentro de esa religión se dice que los gays y las lesbianas está mal lo que hacen. Y ellos simplemente recibieron algo como una religión, algo como la libertad de culto, señoras y señores, como un discurso de odio. Entonces, estas restricciones, ¿qué es lo que lleva? A violar otros derechos, como el derecho a la libertad de culto. ¿Y qué fue lo que nos dijo la oposición acá? Que simplemente porque hay un derecho a que no, gracias, no debemos ser agredidos, deberíamos limitar la libertad de expresión. No, gracias, señora, pero ¿qué es lo que sucede? También estás ahí mismo, en ese instante, limitando la libertad de culto. Y ahí es cuando llegamos a territorios peligrosos, señores y señores. No podemos empezar a limitar distintos derechos porque eso significa que empiezas a violar otros derechos. Y luego, ¿qué es lo que lleva a esto? Simplemente, si la comunidad LGBT puede interpretar esto como un discurso de odio, lo mismo que fuimos probando con el gobierno. Entonces, no, gracias. ¿Qué es lo que probamos? Que esto no es beneficioso, que no es una implementación beneficiosa, por lo cual no trae beneficios a la sociedad. De hecho, trae perjuicios. Ahora, sigamos con el segundo argumento, que es beneficios, justamente lo que se trata este debate. ¿Qué es lo que sucede? La oposición se paró con el argumento que se llama la balanza. ¿Y qué es lo que nos dice? Que simplemente nos nombran los perjuicios de los discursos de odio. ¿Pero qué es lo que hizo la proposición? Le nombró los perjuicios de limitar los discursos de odio. Y eran numerosos. Primero de todo, era la propagación del odio. La segunda era violencia física. Y les dimos los ejemplos de Kenia y Gran Bretaña. No, gracias, no, gracias. El tercero era no resolver el problema. El cuarto era deterioro de los valores democráticos. Y el quinto era resentimiento al gobierno. Entonces, claro, no, gracias. Entonces, claro, limitemos los discursos de odio porque nos traen tantos beneficios. Sí, señoras y señoras, si pensamos de esta manera, vamos a llegar a estos 5 perjuicios que claramente nombró la proposición, y claramente esto demuestra cómo nosotros sostuvimos nuestra carga de prueba. Ahora, prosigamos con el tercer punto de contención, pero antes aceptaré una aclaración si es que la oposición requiere de alguna. Sí, o sea, la libertad de expresión es un pilar de la democracia. Nosotros queremos odio como un pilar de la democracia, nosotros queremos incluir a Entiendo muy la claramente diversidad. su punto, señora. Entiendo muy
claramente su punto. No, nosotros no queremos el odio como un pilar en la democracia, no queremos eso, y por eso es que les planteamos la idea del mercado de ideas. ¿Y qué fue lo que dice? Que si llegamos al mercado de ideas, siempre se va a llegar a la verdad, por más que comience con un par de discursos que se pueden considerar ofensivos, se pueden considerar. ¿Qué es lo que viene? Nos vuelve a recordar esto de los límites difusos. Pero prosigamos, que este punto de contención trata sobre la efectividad de las restricciones. La oposición vino con un argumento que era la práctica, pero lamentablemente no lo pudo abordar y no nos proveó ejemplos, análisis ni link a la moción. Entonces vemos cómo el argumento ya de por sí solo, porque solo nombrar en el nombre cae y se queda lo que vino y dijo la proposición, que simplemente esto es inefectivo, porque ¿qué es lo que tenemos? El anonimato en internet, porque muchas veces estos discursos de odios son en YouTube por personas sentadas en sus computadoras diciendo eres feo, y eso puede ser interpretado como un discurso de odio. ¿Y cómo vas a ir a todos los videos en YouTube y censurar cada comentario? Es simplemente imposible. Y por eso vemos que es inefectivo. Y también por la teoría que he mencionado, la teoría del mercado de ideas. Y por estos 3 puntos de contenciones, como vemos que caen todos para el lado de la proposición, podemos ver que la proposición puede cumplir su carga de prueba. Y por eso es que creen que el camino al infierno está enredado de buenas intenciones. Muchas gracias. La moción que se propuso hoy es: esta Cámara cree que las restricciones al discurso de odio causan más mal que bien. Bueno, por el lado de la oposición escuchamos 2 cosas básicamente: que hay límites difusos y que los gobiernos pueden usar esto en su contra, que los gobiernos pueden ser corruptos. Pero señores, ¿acaso porque existe la corrupción, que es un problema genérico que estuvo siempre, que siguen haciéndose leyes, aunque pueda existir corrupción, van a dejar de existir las leyes porque hay un poco de corrupción? Esto no puede aplicar al caso, porque no podemos decir no a las leyes porque hay corrupción, porque está en toda la corrupción, y no vamos a decir chao constitución, todo porque hay corrupción. Entonces ese es un punto que cae totalmente. Bueno, pero siguiendo, dijeron y pidieron respuestas en todos sus discursos sobre límites difusos y el gobierno. ¿Cómo vamos a parar esto? En cada discurso dimos una diferente respuesta y vamos a repasarlas. En el primer discurso dijimos: el rol del Estado es cuidar a su población, porque el gobierno manipularía a su población y la metería en la cárcel. ¿Para qué lo que mete en la cárcel si su rol es cuidarlo? En el segundo discurso dijimos que no iba a pasar esto porque teníamos las leyes, las restricciones denegado, entonces no iba a pasar esto. Y ahora yo también les digo, es un problema genérico, no podemos abolir todas las leyes solo porque hay un poquito de Pero denegado. Después, el tercer orador trajo un caso muy interesante y le quería informar un poco de YouTube. Dijo: ¿cómo vamos a censurar cada video de YouTube? YouTube ya lo hace. Sin ayuda del gobierno, sin corrupción, YouTube ya censura todos los videos que tienen discurso de odio, que tienen contenido no apto para niños o adolescentes. Entonces no entiendo cómo esto aplica el caso. Pero siguiendo, se dijeron varios prejuicios. Vamos a resaltar los 3 más grandes, entre comillas, que presentaron: propagación del odio, no resuelve el problema y democracia. Bueno, propagación del odio. La proposición tiene esta linda idea de que no se va a propagar el odio mediante no censurarlo, no limitarlo. O sea, en un momento, quiere dejar de propagar el odio dejando que se exprese el odio. Notamos una contradicción, así que por favor, señor lo que se aclara ahora. Señoras y señores, ¿no les parece conveniente cómo la oposición evitó los ejemplos de Kenia, que gracias a las restricciones se fue un genocidio, y también las restricciones en Gran Bretaña? Muchas gracias. Sin embargo, le doy un contraejemplo: Ruanda, no hubo restricciones y también no hubo genocidio. Entonces es lo mismo, y Ruanda fue un genocidio más grande que el de Kenia. Siguiendo con mi caso, entonces, no resuelve el problema. ¿Acaso resolvemos el problema haciendo ojos ciegos al problema? ¿Acaso resolvemos el problema diciendo hay corrupción, no se puede hacer nada? No, señores, no se resuelve el problema así. Y siendo a su tercer punto de la democracia, como dijo mi segunda compañera, ¿acaso queremos que la democracia se base en el odio? La libertad de expresión, como definición, y dijo mi segunda oradora, los discursos de odio son anti-diálogo, no fomentan el diálogo. Entonces están defendiendo algo que está en contra de lo que ustedes promueven. Entonces promueven el diálogo, pero lo que defienden, que son los discursos de odio, están en contra del diálogo. Entonces hay otra contradicción denegada. Entonces, solución, legitimidad y beneficios. 3 puntos de contención. Solución. Acá la solución es el mercado de ideas, transparencia. Nosotros no estamos censurando, estamos limitando. ¿Y qué estamos limitando? El odio. Se pueden expresar, pero sin agredirse. Se pueden expresar las mismas ideas sin insultar, sin usar el odio. Entonces, este punto cae para nuestro favor. En una segunda capa de análisis denegado, se habló de odio. Por definición, el odio es anti-diálogo. Entonces, no estamos reduciendo el diálogo. Al contrario, estamos incrementando el nivel de diálogo.
Gracias. Habían dejado eso claro, el punto de solución que a nuestro favor, siendo con legitimidad. Dijeron que no era legitimidad porque promueve la violencia, pero sin embargo mi primer orador clarificó la definición de discurso de odio y agregó que la violencia, y al no mencionarlo podemos decir que están de acuerdo al no refutar esta aclaración. Entonces también dijeron que los discursos de odio promueven la violencia y la incentivan, entonces están avalando la violencia que tanto quieren prevenir. Aclaración. Denegado. Entonces su objetivo sería la violencia por la paz. Seamos violentos para buscar la paz. Eso es contradictorio, señores, y es la tercera contradicción que encontramos en este discurso. Siguiendo por la segunda capa de análisis, no me van a callar. No queremos callar a la población. Se dice que estamos censurando, que estamos callando a la población. No estamos callando, estamos limitando el odio. No estamos diciendo no te expreses. Podemos expresarnos sin insultar, como estamos haciendo ahora en este debate. No estamos insultando a la proposición. Ellos no nos están insultando a nosotros. Entonces podemos expresarnos sin violencia. Y finalmente, legitimidad cae para el lado de la oposición. Y pasamos al último, que el tercer orador dijo, por eso es el debate, beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Los dos queremos prevenir la violencia. Uno la quiere prevenir con más violencia y otro la quiere prevenir con la paz. ¿Qué es? ¿Fuego con fuego o agua con fuego? Me parece que con el agua se apaga el fuego. Entonces vayamos con la oposición. Entonces, ¿cuáles son otros beneficios? Los beneficios son que podemos promover el diálogo, podemos promover la paz y afianzamos la democracia. Por eso les pido que, como un gran debatidor argentino dijo, den un paso al frente y voten por la oposición. Gracias. Tenemos una proposición que puede haber gente llamando a matar a otros, propagando el odio que hiere a la sociedad y prefiere no hacer nada, con lo cual la avala. Tuvimos en este debate a una oposición que está dispuesta a no tolerar la agresión en ninguna de sus formas. La oposición planteó en este debate como uno de sus principales argumentos el hecho de que se masifica, que si se masifica el odio escala, que el monstruo es mayor aún, que el problema se vuelve peor, y que hay que buscar un modo de evitarlo pero sin dejar que el odio se propague. En cambio tuvimos en contraposición una proposición que desconoce que los discursos de odio hagan daño, con lo cual se contradijo con la definición de que eran hostiles y no pudo responder durante todo el debate ni a responder al punto que tiene duda la oposición a qué hacer con la masificación. Prefieren ignorar el hecho y desconocer el daño que hacen. La proposición basó también parte de su caso en la invisibilización que puede traer del problema con tan solo callarlos. Pero la oposición efectivamente pudo hacer frente a eso diciendo que en verdad lo que nosotros queremos hacer es concientizar y que en realidad se visibiliza con el ejemplo que dimos de España. La proposición dejaron estar la propagación y el que no se haga nada. Lo cual nosotros consideramos un aval y lleva a la normalización, algo que la oposición no va a aceptar. El odio existe y existirá siempre, pero al menos queremos que no se propague. Después, la proposición basó gran parte de su caso en el diálogo, en que ellos quieren el diálogo. Pero esto va en contra de la definición del discurso de odio, que es antidiálogo. Entonces, la oposición desconoce que con estos discursos de odio no se puede llegar al diálogo. Después, la oposición plantea el deber del Estado de cuidar a su población, de no permitir estos discursos de agresión y de odio. La proposición lo desconoce, y no solo lo desconoce, sino que no respondieron, por ejemplo, en nuestros puntos de ejemplo como Canadá, ¿qué harían? Que si dejarían que los niños sufran a cambio de aceptar la libertad de expresión de un profesor. La proposición habla de un punto en vivir con este veneno y tan solo tolerarlo por todos lados. Y que para tan solo ver el problema ahí, sin nunca decir siquiera cómo lo atacarán y tan solo avalar que esté ahí presente. Mientras la oposición tenemos una oposición que quiere vivir sin odio, sin que el odio se propague, que quiere que no se normalice y acepta que el odio trae más odio. Tenemos una oposición que finalmente cree que el derecho a no ser agredido va por encima, que no se puede permitir que alguien sea discriminado o que su derecho se viole. Creemos en el respeto.
Y finalmente, la oposición planteó el daño que causan estos discursos de odio, el cual, justamente por eso el debate va para nosotros, porque la proposición nunca aceptó el diálogo. Estamos hablando de discursos de odio, algo tan grave, y tenemos una proposición que no acepta el daño que causan, ni los conoce, ni los ataca. Entonces, finalmente, por cómo decimos que no se puede pelear fuego contra fuego y que es mejor el agua contra agua, porque el agua es lo que apaga el fuego, creemos que definitivamente esta moción va a caer. Muchas gracias. Con agua. Eso nos presentó la oposición. Sin embargo, sabemos todos que cuando uno apaga el fuego con agua, cenizas quedan. Y como dice la frase, de un nuevo fuego, cenizas quedan, como decía. ¿Y qué surge de esas cenizas? Nuevo fuego, nuevo odio, que no va a ser más diálogo, sino violencia. La primera pregunta que nos planteamos nosotros como equipo proposición es: ¿hay beneficios y es aplicable? En primer lugar, el único beneficio certero que nos menciona la oposición es la disminución en el número de los discursos de odio, pero sin embargo no hay evidencias que lo haya demostrado y, como hemos mencionado reiteradamente a lo largo de nuestro caso, no actúa contra la violencia. Claramente la oposición quiere diálogo respetuoso, lo entendemos, lo valoramos, pero ahora nunca explicaron cómo las restricciones lograrían este diálogo respetuoso, algo que nosotros sí probamos a través del mercado de las ideas. El odio no es tan antidiálogo como ellos lo presentan, y nuevamente nosotros no avalamos el odio. Se presenta acá una dicotomía: por un lado la masificación de la violencia, que es lo que nosotros queremos evitar y que es lo que las restricciones logran. Por otro lado, una masificación de un diálogo. Obviamente comprendemos, y es por eso que estamos aquí debatiendo este asunto, la importancia de terminar con el odio, pero sin embargo creemos más importante defender de una muerte a una persona que de un discurso de odio. Continuando, la segunda pregunta cuya respuesta también beneficia a nuestro caso es: ¿hay perjuicios? Por supuesto. En primer lugar, hablamos de la violencia física, que surge de la inicial violencia verbal. Esas cenizas que antes mencionaba se transforman en violencia física, en casos como Kenia, como Venezuela, como el Reino Unido. Es una gran bomba de tiempo que la proposición quiere evitar con una solución real y certera. Nuevamente, la manipulación y la interpretación caen dentro de nuestro caso. Por conveniencia, todo puede modificarse y adaptarse a una definición abstracta de qué es un discurso de odio. A su vez se nos criticó nuestra falta de valores democráticos. Sin embargo, déjenme decirle a la oposición que el principal valor democrático es el tener una voz que ellos están censurando, que están limitando, que están restringiendo. Al contrario de lo que se enfrasca en probar la oposición, convenientemente ignoran factores diversos que rodean a sus ejemplos, mencionando por ejemplo el caso de Ruanda, cuyo análisis es mucho más profundo que simplemente decir que a falta de restricciones, que con restricciones o con no restricciones se puede o no solucionar algo. Se necesita un análisis mucho más profundo, como el que nosotros mencionamos en nuestro caso de Kenia, avalado por una institución competente. A su vez, la última pregunta es: ¿soluciona el problema? Y bueno, básicamente aquí se nos habló de respeto e integración, algo que también es difuso, porque así como el odio es un sentimiento, es una emoción, y delimitar un discurso de odio es difícil, delimitar cuando algo es o no respetuoso lo es también, y la oposición falla en demostrarnos eso. Obviamente comprendemos, y esto es importante, la importancia y la existencia de la corrupción, pero creemos que las restricciones a los discursos de odio son una herramienta más que facilitan esa corrupción. Entonces, asumiendo que las restricciones fueran positivas, que probamos que no lo son, asumiendo que es imposible delimitar qué es odio y qué no, qué es respeto y qué no, y obviamente asumiendo que estas restricciones fueran efectivas, hemos demostrado que este caso de la oposición cae. ¿Por qué? Porque estas tres funciones son imposibles. Hemos demostrado que ninguna de las tres cabe en este caso, con ejemplos y con un análisis profundo y teórico. Entonces, ¿qué queremos decir nosotros acá? Que no debemos embarcarnos en un camino al infierno cegados por una buena intención que pretende resolver todo cuando sabemos que esa no es la solución. Muchas gracias.